Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón, Facultad de Educación. Bienvenido a la exposición del examen final de las estudiantes Peterson Gina y Villalobos Yashira, cuya asignatura corresponde a Geografía de Panamá de la licenciatura Educación Preescolar del primer año A, dirigido por el magíster José Ángel Martínez Flores. Primer tema: definición de la palabra geografía. Geografía es una de las ciencias más antiguas que se conoce, que estudia y describe la forma de la Tierra y la disposición de los elementos en su superficie terrestre. La geografía se encarga del estudio de la distribución espacial de todos los fenómenos naturales o humanos en la superficie del globo terrestre. Para esta ciencia no solo es importante todo lo relacionado con la superficie terrestre, también estudia la población que la habita y su adaptación en los diferentes tipos de espacio. Objetivo de la geografía. Tiene como objetivo de estudio al espacio geográfico o ecumene, entendido como el conjunto de áreas donde el hombre se desarrolla y realiza sus actividades productivas, estableciéndose así sus relaciones recíprocas con el medio físico o biológico, político y social. Principales ciencias auxiliares de la geografía. La geografía puede nutrirse y mejorar su comprensión de su objetivo de estudio en base a las aportaciones de múltiples disciplinas, entre las cuales podemos encontrar las siguientes. Geología. Estudia la composición y estructura de las rocas y de los suelos. 2. La meteorología, que se carga del estudio del comportamiento de nuestra atmósfera, el tiempo y clima. Puede servir para explicar procesos como la desertización o las inundaciones. 3. Hidrología. 3/4 parte de la superficie terrestre son agua, con lo que la geografía debe beber en gran medida del estudio de la composición y el comportamiento del líquido, elementos en todo tipo de aguas, como ríos, acuíferos, mares y océanos. 4. Criología. Esta disciplina se encarga del estudio del agua en estado sólido, incluyendo la formación de glaciares o de granizo. 5. Cartografía. Se encuentra profundamente vinculada a la geografía, siendo la ciencia que estudia la topografía del terreno y todas medidas de ella para elaborar documentos gráficos tales como los mapas. 6. Astronomía. Aunque la geografía se centra en nuestro planeta, la astronomía es también una disciplina a la cual se puede recurrir para mejorar la composición de sus objetivos de estudio. 7. La ecología. Nuestro planeta está habitado por una inmensidad de criaturas, las cuales sobreviven en un sutil equilibrio con el ecosistema del que dependen. 8. Biología. Sin duda alguna, la biología es una ciencia especialmente vinculada con la geografía, ya que los distintos seres vivos tienen un papel en el estado de la superficie del planeta. Plantas, animales e incluso microorganismos forman parte del mundo y lo modifican. 9. Sociología. Estudio de las sociedades y la forma de organización humana en un elemento propio de la sociología, la cual puede contribuir a analizar el concepto de territorio y cómo el ser humano opera en él. Física. Una de las ciencias más puras que existe. La física se encarga de estudiar la materia, la energía y sus propiedades. La física puede ser utilizada para comprender las propiedades de la superficie terrestre y la fuerza a las que se ve sometida. Política. A pesar de que aparentemente poco tiene que ver con la geografía, la política puede llegar a ser considerada ciencia auxiliar de esta, debido a que la comprensión de los sistemas de organización y gestión humanas
así que de múltiples leyes y políticas aplicadas en relación al territorio pueden llegar a influir e incluso explicar el estado de la superficie del planeta. 12. Historia. Nuestro paso por el mundo es relativamente corto, pero no cabe duda de que ha contribuido para modificar la superficie terrestre. Industrialización o la creación de las ciudades son factores que han cambiado gran medida de la superficie terrestre. Como siguiente tema, tenemos los fundadores de la geografía antigua y moderna y sus aportes. Son considerados los fundadores clásicos de la geografía antigua, Hecateo, Eratóstenes y Estrabón, debido a que ellos realizaron los primeros trabajos científicos sobre la geografía. Hecateo fue el primer geógrafo científico, quizás por ello se le considera el padre de la geografía. Eratóstenes describió y realizó mapas de los territorios conocidos. Ahí acuñó por primera vez el término geografía y utilizó su descubrimiento en cuanto al tamaño y la forma de la Tierra para representarla. Otros de sus grandes aportes a la geografía fue el estudio y el mapa que realizó de la ruta del río Nilo desde Jartum, el que incluyó a los tributarios etíopes. Fue el primero en afirmar que las lluvias fuertes en la cabecera podían explicar las inundaciones en la parte baja del caudal. Estrabón fue un importante geógrafo de la época romana, siendo un gran viajero que recorrió gran parte del mundo y realizó grandes aportes a la geografía. Fue el creador de un diccionario geográfico. Los fundadores de la geografía moderna. Podemos decir que Alexander von Humboldt y Karl Ritter son considerados como los fundadores de la geografía moderna. Alejandro de Humboldt será reivindicado posteriormente como uno de los fundadores de la geografía moderna, aunque es dudoso que él sea considerado a sí mismo como geógrafo. Humboldt pretendía fundar lo que él mismo denominaba como descripción física de la Tierra, es decir, lo que hoy se entiende como una geografía física integrada. Una disciplina capaz de integrar los distintos elementos del mundo natural. Karl Ritter, por su parte, esbozará un proyecto muy diferente. Ritter ocupó un puesto de catedrático de geografía en la Universidad de Berlín. Su obra principal, la Geografía General Comparada, constaba de 21 volúmenes con una ingente masa de informaciones. Para Ritter, el objetivo principal de la geografía científica es la organización del espacio en la superficie terrestre y su papel en el devenir histórico. Tema número 2. Mapas políticos actualizados de la República de Panamá. Bueno, como podemos ver, el mapa político actualizado. La división política administrativa de la República de Panamá comprende 10 provincias, 75 distritos, 5 comarcas indígenas, 3 de ellas a nivel provincial y 691 corregimientos, de los cuales 2 son comarcales. Los dominios marítimos de Panamá, las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental, el lecho del mar territorial y el subsuelo del lecho marino. Y aquí, como podemos observar, se encuentran las fronteras de Panamá con Colombia y de Panamá con Costa Rica. Los puntos extremos con sus localizaciones. Provincias: al norte con Isla Tambor, localizada al norte de Isla Grande, provincia de Colón.
Al sur con Isla Jicarita, localizada al sur de la isla Jicarón, provincia de Veragua. Al este con el hito insular número 10, localizado en Alto de Limón, provincia de Darién. Y al oeste, hito auxiliar número 60, localizado en San Bartolo, provincia de Chiriquí. Ventajas de la posición geográfica de Panamá. 1. Por su posición céntrica en el continente americano y por su delegada configuración ísmica, Panamá ha sido puente para tránsito y transbordo de mercancía en el transcurso de los siglos. 2. Ha alcanzado un gran desarrollo comercial, turístico y bancario. 3. Su posición la ha convertido en un importante centro de servicio con condición de logística sumamente favorable para el comercio mundial. 4. Ha sido escogido para la construcción de grandes obras como el canal de Panamá, el ferrocarril transísmico, la carretera Boy Roosevelt y el aeropuerto internacional de Tocumen. Desventaja de la posición geográfica de Panamá. La concentración excesiva de las personas en las provincias de Panamá y Colón. 2. Los conflictos y desequilibrios que han generado la zona canalera en el sistema monetario. 3. Problemas de transporte, educación, salud, desempleo, barreras de emergencia. 4. El riesgo de un ataque por la conquista del canal. Tercera parte. Leyes por las cuales se crean cada comarca indígena en la actualidad. Se creó la comarca en Veragua mediante la ley número 22 del 1983. Comarca Manduandí mediante la ley número 24 de 1996. Comarca Nave Buglé se creó mediante la ley número 10 de 1997. Comarca Cunayala a la comarca de San Blas se creó mediante la ley número 99 de 1998. Y la comarca Cuna de Huargandí, ley número 34 del 2000. Tema número 4. Defina los conceptos Estado, Nación y Gobierno, sus diferencias y los elementos que conforman un Estado y una nación. Las diferencias entre Estado y Nación son notables, aunque a menudo estos términos se utilizan como sinónimos de forma equivocada. Un Estado es aquella entidad política y administrativa en la que una sociedad decide agruparse en un territorio. En cambio, una nación es un pueblo, es decir, una sociedad que comparte idioma, cultura y una historia común, que ha adquirido una identidad propia que la diferencia en mayor o menor medida de otras naciones. Y el gobierno es una parte de esa organización que funciona según la Constitución. El gobierno solo ejecuta y administra dichas normas, aunque existen diferentes formas de gobierno. Los elementos del Estado, territorio, es la condición previa, fundamental y más necesaria para la aspiración del Estado. Población. Ningún Estado existe sin una población que lo integre, por grande o diminuta que sea, o por diversa que esté, pueda resultar en manera cultural, racional o lingüística. Gobierno. Todo Estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad, así como las autoridades para legislar, métodos y soberanos para decidir quién ejerce dicha autoridad en un territorio. Soberanía es el consenso acerca de quién decide qué sobre el territorio. Los elementos de una nación. Población es el grupo de personas que reside dentro de la nación. Territorio es el espacio geográfico o superficie terrestre donde el Estado ejerce su soberanía de las demás. Gobierno es el Estado debidamente formado y constituido que posee y ejerce plena soberanía. Lengua. Toda nación posee una lengua oficial. En algunos casos las lenguas oficiales pueden ser varias, dado que en un mismo país puede haber más de una cultura, pero siempre tiene alguna predominante por encima.
Quinto tema, el presentar. El título número 1, el Estado panameño de la Constitución de la República de Panamá. La nación panameña está organizada en estados soberanos cuya denominación es la República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. El poder público solo emana del pueblo. El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental submarina, el subsuelo del espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica. El territorio del Estado panameño se divide políticamente en provincias, a su vez en distritos y los distritos en corregimientos. La ley podrá crear otras divisiones políticas, ya sea para sujetarla a régimen especiales o por razones de convivencia administrativa o de servicios público. Los símbolos de la nación son el himno, la bandera y el escudo de armas adoptado por la Ley 34 de 1949. El español es el idioma oficial de la República de Panamá. Sexta parte del tema. Función de los ministerios, instituciones gubernamentales y oficinas públicas de la República de Panamá. La función de los ministerios es determinar política de gobierno y planificar, coordinar, dirigir y ejercer el control administrativo de las provincias, comarcas indígenas, representando sus patrones culturales, así como promover su desarrollo integral. Las organizaciones gubernamentales responden a una ley, a una normatividad que les dio vida, nacen por mandato externo predeterminada. Sus resultados son esperados sin considerar necesariamente condiciones específicas. En otras palabras, son creaciones específicas reguladas externamente, armadas formalmente. Las instituciones gubernamentales de la República de Panamá pueden ser la Asamblea Nacional, la Fiscalía Electoral, la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Ministerio Público, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Órgano Judicial de Panamá, la Comisión Nacional de Valores, Secretaría de Innovación, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Electoral, entre otros. Siguiente tema. Garantías constitucionales. Son el conjunto de medios que la Constitución Nacional, entendida como la cumbre de las leyes que un Estado establece, pone a la disposición de los habitantes a efecto de sostener y de defender sus derechos frente a las autoridades y frente a otros individuos o grupos sociales, como por ejemplo la igualdad ante la ley, garantía fundamental en el Estado de Derecho. Derechos individuales y derechos sociales. Bueno, los derechos individuales son derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a la libertad individual, a la libertad de expresión, derecho a la libertad de reunión, derecho a la igualdad ante la ley. Y los derechos sociales son derecho a un empleo y a un salario justo, derecho a la protección social en caso de necesidad, derecho a la vivienda, derecho a una educación gratuita y de calidad, derecho a la sanidad, derecho a un entorno saludable y derecho a la alimentación. Tema número 9. ¿Qué es el estatus migratorio y cuáles son las causas a la deportación? Un estatus migratorio es la condición asignada por la autoridad migratoria a su ingreso al país receptor, la misma que puede ser cambiada a petición del interesado previo cumplimiento de requisitos exigidos por las autoridades competentes. Las causas de las deportaciones son: existen tres posibilidades para una deportación inmediata y que las autoridades son inmodificables. Una o varias violaciones migratorias. Condena por una o varias felonias o faltas.
ser un peligro para la salud pública o la seguridad nacional. Tema número 10. Explicar el decreto 269 del 29 de mayo del 2017 y el decreto ejecutivo número 114 del 30 de agosto del 2018. La nueva norma está contenida en el decreto ejecutivo número 269 del 20 de mayo del 2017 y establece un tiempo máximo de estadía como turista en el país de 90 días para los ciudadanos de Colombia, Nicaragua y Venezuela. El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, firmó el decreto ejecutivo número 114 del 30 de agosto de 2018, el cual modifica un artículo del decreto número 17 del 11 de mayo de 1999, que reglamenta los permisos de trabajo.